Ya lo decías, nos acompaña. Tengo el gusto de acompañar a Sergio Sarmiento. ¿Cómo estás, Sergio? José Luis, siempre un gusto. Carlos Elizondo. Carlos, bienvenido. Gracias, José Luis, qué gusto. Y amigo Jorge Fernández Menéndez, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis, Sergio, Carlos, un placer como siempre. Pues yo quisiera una primera rápida y primera impresión de lo que significó el papado de Francisco. Sergio. Bueno, lo primero que tendría que decir que fue un papa pastoral. A diferencia de su predecesor, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, quien era un teólogo y un teólogo muy estricto, el Papa Francisco era un hombre que le gustaba andar por las calles. En una plática en el avión papal en 2013 dijo que a él le había gustado ser un sacerdote callejero, y efectivamente hay imágenes de él cuando era incluso arzobispo de Buenos Aires, en que se subía al metro y que le gustaba patear las calles, por así decirlo. Fue claramente un papa más pastoral, más cercano a la gente que Benedicto XVI, y representaba una posición distinta. En algunos puntos fue cambiando, me parece que tomó posiciones que fueron muy controvertidas. Esta idea de que quién soy yo para condenar a alguien si es gay, que fue pues también de 2013, fue una expresión que conmovió, que conmocionó de alguna forma a la Iglesia Católica. Posteriormente, de hecho, él impulsó a la Congregación de la Fe, de la Doctrina de la Fe en 1923, a que estableciera la posibilidad de dar bendiciones a las parejas del mismo sexo, cosa que no se podía hacer con anterioridad. 2 años antes, la misma Congregación de la Fe, con otro prefecto, había determinado que las uniones del mismo sexo eran un pecado. El Papa Francisco cambió eso y dijo no tenemos por qué condenar, pero siempre también dijo no se puede tener matrimonio con personas del mismo sexo, de manera que por una parte tomó la posición humana, la posición liberal, por otra parte pues mantuvo lo que son las tradiciones y los dogmas de la Iglesia Católica, que quizás son parte de lo que le ha permitido sobrevivir por 2000 años. Carlos. Mira, creo que me arranco a lo que dijiste tú, Sergio. Cuando tienes una organización como esta, pues no le puedes dar así, vamos a desaparecer tal cosa, a ver qué sucede. Eso pues lo pueden hacer algunos políticos en algunos países. Pero las organizaciones que tienen una visión de futuro, el Partido Comunista Chino, pues hacen los cambios poco a poco. Cuando Gorbachov lo hizo de golpe, pues pasó lo que pasó. Entonces yo creo que tuvimos un papa que vino de un lugar que nunca había venido, no solo de Argentina, de América Latina. Jesuita, de la izquierda, con una visión muy distinta del papel de la Iglesia en la sociedad. Y pues para los de izquierda le faltó, para los de derecha fue demasiado radical, pero yo creo que hizo lo que se podía con una organización, pues con ese peso, esa rigidez, esa responsabilidad ante una pluralidad de valores dentro de la propia religión católica que hace muy difícil navegar. Fue valiente en algunos temas, el abuso sexual de algunos curas, sobre todo en Chile, donde fue realmente notable la diferencia respecto a lo que habíamos visto en Boston con papas anteriores, pero para muchos, por supuesto, pues no era suficiente. No fue suficiente, para unos fue en exceso, y la pregunta es, pues ahora quién viene, si es el péndulo de algún tipo o es la consolidación. Bueno, en el análisis, en esta tendencia hacia la derecha, sobre todo en Europa, se pregunta, ahí está la pregunta, si entonces el péndulo, como dice Carlos, irá hacia la derecha o se quedará con el sello del Papa Francisco, Jorge. Yo dudo que vayamos hacia un Papa conservador. Primero, por los cambios que se han realizado. Segundo, porque aparentemente entre los 139, 138 cardenales que participarán en el cónclave no parece ser la tendencia mayoritaria, pero además porque el 79% de ellos fueron designados por el propio Francisco, que no designó todos personajes de su mismo perfil, pero sí designó a la mayoría de ellos, que era lo que a él más le interesaba, que tuvieran una relación, como decía Sergio, pastoral, de compromiso con los pobres, que pudieran trabajar en ese ámbito. Y me parece que esa tendencia se puede mantener. Quizás
más moderada, quizás con mayor... hay que evitar, la Iglesia tiene 2000 años, no en vano, hay que evitar las rupturas y eso, y las tensiones, sobre todo en los últimos años, con el tema de género fueron muy fuertes, pero no solamente con ello, en el Vaticano, y entonces quizás puede ser más moderado, no creo que haya una línea una continuidad lineal, pero sí va a ser alguien que no podrá echar atrás las reformas que se han realizado. Lo veo muy difícil por el momento, por la historia, por los cambios que se han realizado y por los cambios que realizó el Papa, porque el Papa estuvo preparando durante mucho tiempo, durante varios años, sabiendo que estaba enfermo y sabiendo cuál era su situación, lo que iba a suceder después de su fallecimiento. Sí, pero la resistencia de la curia ahí estuvo, no dejó de expresarse y no dejó de ser un aspecto al que tendría que convencer y tuvo que convencer el Papa Francisco. Bueno, perdón, los tuvo que convencer y los cambió. Sí, mucho, efectivamente. Los convenció y los cambió, ¿no? Por la razón y por la fuerza. De la Congregación de la Doctrina de la Fe. Finalmente estaba presidida por un español, Luis Ladaria, que fue el que determinó que las uniones del mismo sexo eran pecado y lo reemplazó por un argentino, Víctor Manuel Fernández, que fue el que 2 años después cambió la determinación y dijo, sí se les puede bendecir, no es matrimonio, no aceptamos un sacramento matrimonial para las parejas de homosexuales, pero sí lo que decía, y de hecho el documento es muy interesante, lo que dice es Dios no puede negar una bendición a alguien que tiene un buen comportamiento. En el caso de, por ejemplo, de las mujeres, es interesante, sus últimos 2 nombramientos importantes fueron el de Simona Brambilla como la prefecta del dicasterio para las instituciones de la vida consagrada y posteriormente Rafaela Petrini como la presidenta de la gobernación del Estado Vaticano. 2 mujeres, claramente es una señal de que las mujeres deben tener un papel más relevante en la Iglesia Católica. Sin embargo, nunca quiso echar para atrás la carta apostólica del Papa Juan Pablo II, que se llamaba de ordenación sacerdotal, que determinaba, y aquí lo tengo escrito, que la exclusión de las mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan de Dios para su Iglesia. A mí me parece, pues, de alguna forma terrible pensar que se pudiera hacer el plan de Dios para su Iglesia, pero lo que hizo el Papa Francisco fue, en primer lugar, dar estas designaciones importantes a 2 mujeres, a 2 monjas, y por otra parte decir, no voy a echar para atrás una determinación que ya tomó Juan Pablo II de manera oficial. Ahora, José Luis, tú mencionas algo que es realmente cierto. El mundo ha cambiado desde que se nombró al Papa Francisco. Ha habido un movimiento hacia la derecha en Estados Unidos, hay presiones de derecha en varios países de la Unión Europea, y los papas también son hijos de una circunstancia política. Juan Pablo II fue el que presidió la caída del muro de Berlín, polaco, anticomunista, y seguramente su elección tuvo que ver con ese contexto y los intereses que estaban detrás. También es un proceso, pues como todo proceso democrático, porque al final es una elección limitada a quienes pueden votar, pero es una elección. Y entonces en esos procesos se pueden dar resultados que no anticipas porque se fragmentan, por decir algo, tal corriente y surge alguien de consenso, que además luego sabes quién es cuando empieza a gobernar, como lo hemos visto en tantos otros lugares. Pero yo tiendo a creer, como tú dices, Jorge, que sería como lógico, por las razones más como de fondo que trató de enfrentar el Papa Francisco, que es una iglesia que estaba perdiendo adeptos. Finalmente está perdiendo adeptos en Europa, está ganando adeptos en África. En África, pero en el lugar más importante todavía, que es América, había estado perdiendo adeptos. Así es, en América está perdiendo. Y la tendencia disminuyó. Se estabilizó, digamos. Exactamente, se estabilizó, es la palabra exacta. Y subió 11% el número de adeptos en el pontificado de Francisco, la mayor parte de ellos africanos. Sí, y tienes
lo que está sucediendo en África, pero también en Asia, donde hay una presencia también, en Filipinas, en otros países, una presencia católica muy fuerte. Y cuando uno ve, hay cardenales de 71 países. Normalmente la mayoría de los cardenales eran hasta europeos y muchos de ellos italianos. Ahora sigue habiendo, creo que son 23 los italianos, pero es un número ya relativamente, y además divididos entre ellos, entre conservadores y moderados, progresistas, como lo querramos llamar. Entonces me parece que esa es la realidad. Ahora me parece que hay este punto que señalaba sobre el tema de género. En la entrevista que le hicimos, cuando estuvimos con el Papa en agosto. Tenemos con nosotros al periodista que le hizo la última entrevista pública al Papa. Hoy nos confirman eso, Alberto Barranco, nuestro embajador allá en Roma, en el Vaticano, nos confirmaba eso, que fue la última entrevista pública la que hicimos aquí. Con Viviana y con tú. Viviana y con mi hija Ana. Pero antes, en esa plática, fue una plática muy larga. Por ejemplo, una de las partes más interesantes, no está en la entrevista, pero lo hemos platicado muchas veces, nos decía, eso fue el 7 de agosto, que unos días antes había estado en Ostia, en un lugar que él visitaba recurrentemente porque era manejado, un centro que era manejado por la hermana de una de las monjas francesas que fueron secuestradas en la dictadura argentina, una monja también, que tenía un circo que estaba formado por gays, lesbianas y transexuales, manejado por esta monja francesa. Francisco fue a Ostia, publicitó la visita a Ostia, comió con todas ellas y luego fue muy insistente en el punto, explicándolo muy ampliamente, el punto de que no se podía discriminar por su orientación sexual a ninguna persona, que la Iglesia no podía discriminar por esa razón. Entonces, me parece que son actitudes muy valientes. Claro, no ordenar mujeres en el sacerdocio es una revolución de 2000 años que creo que va a ser difícil que lo pueda imponer cualquiera, pero me parece que tomó medidas como lo hizo en Argentina cuando fue primero provincial de los jesuitas y después arzobispo, impulsó cambios con gestos más que con muchas acciones y legislaciones concretas. Y en ese mismo lógica y sentido y estrategia jugó un papel en el mundo político, en la mediación de conflictos, mucho menos, digamos, era mucho más visible a otros papas, pero mucho más eficaces. Bueno, veíamos hace unos minutos, perdón, cuando tú lo mostrabas, alguien de Sudán que hablaba, cómo se expresaban de la mediación entre Sudán y Sudán del Sur, algo que la verdad la mayoría del mundo no lo conoce, ¿no? No está. Ahora, hay que reconocer algo también. Yo públicamente cuestioné al Papa Francisco por sus posiciones sobre el mercado. Él decía que estaba en contra del mercado, que estaba en contra del capitalismo. A mi juicio no entendía que el mercado es lo que el único sistema que ha permitido que los pobres que él decía querer hayan tenido una mayor prosperidad. Sin embargo, por ejemplo, cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires, tuvo enfrentamientos muy severos con los Kirchner, tanto Néstor como Cristina Kirchner, que lo acusaban de ser de derecha, porque defendía a los agricultores a los que se les estaba cobrando un impuesto de exportación de sus productos que los estaba matando, y él pues defendió finalmente pues la solución de mercado, que los agricultores pudieran vender sus mercancías en cualquier lugar del mundo. Creo que en ese sentido, como dice Carlos, pues él era un hijo de su época, era un hijo de los jesuitas de los años 60, de los años 70. Le tocó vivir la dictadura de Videla allá en Argentina. Y de hecho, mucho se ha discutido sobre su papel. Él era muy joven, debe haber tenido 30 y tantos años cuando fue nombrado provincial de los jesuitas. Pero lo interesante es que, a pesar de que era un hijo de su época y a pesar de que hizo declaraciones públicas en contra
del mercado. La verdad es que cuando tenía que decidir, estuvo a favor del mercado, estuvo a favor de los migrantes. Ahora decía que no, por ejemplo, fue muy crítico de la política antimigrantes de Donald Trump, lo cual no ha evitado que ahora Donald Trump haya dicho que fue un gran hombre y que él va a ir al funeral. Y que Donald Trump lo criticó mucho, como lo criticó Milley, como lo criticaron muchos personajes. Milley dijo que era el representante del maligno en la tierra. Y dijo otras cosas bastante peores, pero bueno. Pero ahí lo dejamos. Él los perdonó a todos, digamos. Los perdonó a todos. Milley. Ahora, mira, me tocó cubrir la segunda vuelta cuando eligieron a Milley presidente, y un taxista, lo publicamos eso también, en Buenos Aires los taxistas hablan de política y fútbol todo el tiempo, y hablando de política, el taxista esa noche me decía, si Milley no hubiera criticado al Papa como lo criticó, y si no hubiera tratado de desconocer los crímenes de la dictadura, hubiera ganado en primera vuelta. Y tenía razón, esos fueron los dos mayores problemas. Era muy popular. Papa y Messi en Argentina son los dos personajes que no pueden tocar. El viaje que nunca no lo hizo por las diferencias políticas. Ese es un aspecto muy interesante. Tanto con los Kirchner como con Alberto Fernández y con Milley. No quiero ir a dividir a Argentina. Claro, por eso. No solo era su enfrentamiento con ellos, era no ser un factor más de división. Se reunió con todos, se reunió con Cristina, se reunió con Milley, con Alberto Fernández creo que no tuvo ninguna reunión, pero se reunió con todos y como tú decías, los perdonó a todos, pero ir a Argentina lo hubiera obligado a hablar de política argentina. Incluso hizo un viaje a Paraguay, donde recibió en Paraguay, en Asunción del Paraguay, a muchas personalidades que él convocó de Argentina para reunirse con él, pero lo hizo en Paraguay. No quiso ir en ese viaje, ir precisamente por eso. Recibió a Xóchitl Gálvez y después recibió a Claudia Sheinbaum, quien aparentemente dijo, bueno, yo tengo que estar con el Papa si ya estuvo mi rival, ¿no? Sí, la habían llevado, yo creo que estaban organizadas las dos visitas, porque recibía, recibió ayer a J.D. Vance. Su última visita la última visita no tuvo una reunión con Vance. Quien le dijo que lo veía de mejor salud. Claro, sí, no tuvo una reunión con Vance, tuvo unos minutos con Vance, y minutos después, en el mensaje pascual que dieron desde la Plaza de San Pedro, hizo una crítica durísima, una defensa muy amplia del tema de los migrantes y del tema en contra del armamentismo. Pero lo dijeron quiere decir ustedes. Que le gustaba escuchar los distintos puntos de vista, pero mantenía sus posiciones, me parece bien. Algunas, digamos, muy conscientes a lo largo de toda su vida. Sí. Incluso algunas, uno puede decir, digamos, su relación con los Castro fue interesante. Porque si bien fue crítico de muchas otras dictaduras, con los Castro nunca pudo tomar realmente distancia, probablemente pues por sus orígenes. Y porque la iglesia cubana está bien relacionada hay que decirlo, la iglesia cubana está bien relacionada con el régimen cubano. A diferencia de la nicaragüense. A diferencia de la nicaragüense. Se enfrentó mucho más fuerte. Tuvo un acuerdo con China para que China reconociera a un grupo de obispos que había nombrado el Vaticano y que China se negaba a reconocer, pero tuvo esa capacidad de hablar con el gobierno chino, no porque sea comunista, sino porque finalmente parte del trabajo del Papa es construir espacios políticos. Con lo que decía, las mejores condiciones políticas para la Iglesia Católica en cada país. Y tuvo personajes, por ejemplo, Perolín, el secretario de Estado, hay que recordar que era el nuncio en Venezuela, fue expulsado de Venezuela, terminó en un enfrentamiento muy fuerte con Venezuela y él lo rescató de ahí para nombrarlo su secretario de Estado en el Vaticano. Al mismo tiempo, cuando nosotros fuimos, cuando lo vimos, estuvimos esa larga reunión con él, habían sido las elecciones en Venezuela unos días antes, lo vimos un miércoles, las elecciones, si no me equivoco, habían sido el domingo, y no quiso hablar de Venezuela, y después nos dijeron que lo que pasaba que estaba tratando de mediar, encontrar algún punto de mediación entre la oposición y el régimen de Maduro. Que era
un sacerdote de izquierda. Los Kirchner decían que era de derecha. Yo lo que creo es que fue un pragmático y creo que eso habla bien de él. Un y de la Iglesia pragmático Católica. con una visión, pues sí, de izquierda, humanista, liberal hasta donde se puede. Una cosa es la de izquierda y iglesia, otra es sí. humanista, pero Pero coincido. no, Yo creo que en más este caso humanista. las dos cosas. Se nos Sí, acaba, era de sí, izquierda. se nos acaba, Sergio, Carlos. Sí. Jorge, muchísimas gracias. Se vienen tiempos interesantes en el Vaticano y en la Iglesia Católica. Y de Así eso es, vamos así a es. estar aquí Muy informando. pendiente. Gracias, Jorge. Esta semana Carlos. vamos a repetir la entrevista Sí, con muy el buena. Papa Francisco. Muy bien. Y después de una pausa, todo personal. Jorge Fernández Fernández. Gracias, muy buena noche.